La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. A raíz de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, nos preguntamos, ¿qué tanto enseña la televisión acerca de la cultura de estos pueblos? Pues no recuerdo como tal el nombre, pero han pasado muchas especies de documentales de las tierras de la Sierra Nevada y esos aspectos que mucha gente no conoce y que pues es necesario y pues a mucha gente le gusta y por lo menos a mí me gusta ese tipo de expresiones que muestran las costumbres, su forma de vestir, el significado tan valioso que para ellos tiene la naturaleza, entre otros aspectos que son importantes resaltar que mucha gente no conoce. En la televisión no he visto muchas cosas, más bien de mi parte sí he investigado en internet sobre los guanes, más que todo. Recientemente ninguno, la verdad. La verdad es que yo veo televisión muy poco y lo poco que veo es Caracol o RCN cuando mi papá lo colocan. Y pues creo que actualmente no hay como muchos programas que sean relevantes a la cultura ancestral de nuestro país, no hay como mucho material audiovisual actualmente pues, que yo haya visto. De los indígenas me recuerdo muy bien esto que vi en Señal Colombia, hace algún tiempo, no recuerdo bien qué tiempo, pero hablaban de los indígenas, los jíbaros, aquellos que reducían las cabezas de sus contrincantes. Algunos televidentes nos hablaban acerca de si habían visto o no programas relacionados con las etnias colombianas. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Cuál es el papel que juega la televisión para promover las culturas indígenas de Colombia? Mi nombre es Alejandra Legarra Quilcue, soy indígena nasa de la zona Tierra Adentro. Bueno, en primer lugar, no me siento representada por la televisión. Le hace falta mucho explorar sobre las culturas y las diversidades, no solamente indígenas, sino toda la diversidad que tiene Colombia. Pienso que lo principal es el cuidado por la madre tierra, lo que deben aprender. Con el Huito nosotros fuimos originados. Nuestro dios Yoí e Ipi fue quien nos dio a conocer que el Huito es sagrado y es purificación para nuestro cuerpo. El hecho de tan solo cultivar sus propios alimentos, eso deberían aprenderlos todos los hogares colombianos. Creer en la naturaleza, en lo que nos brindan. Yo pienso que cacao es un regalo de la sierra. Claro que los medios de comunicación son muy importantes para nosotros.
la televisión pienso que puede ser un medio, sin embargo, sea una construcción entre los pueblos indígenas y las productoras, porque si es algo desligado no va a trascender ni tampoco va a generar un impacto como el que debería generar. Pues la relación entre la televisión y las comunidades indígenas, pues pienso que cuando se habla solamente como receptor o como televidente sí la hay, porque pues como cualquier familia colombiana se sientan a ver los padres, los hijos, los abuelos, a ver novelas, ver películas, series animadas o cualquier cosa que brinde la televisión, tanto pública como privada. No, desde que yo tenía 15 años yo empecé a pescar aquí en el Chorro, en el Paceras. Pienso que los medios se interesan tampoco en los temas relacionados con las comunidades indígenas, principalmente por el desconocimiento sobre las mismas, pero no ven más allá. Por lo menos los saberes ancestrales de las comunidades indígenas son muy ricas en conocimiento, son demasiado amplias y demasiado grandes. Entonces una relación estrecha entre la televisión y las comunidades indígenas en ese sentido pienso que no la hay. Emprender camino es dar el primer paso. A pesar de las circunstancias, el buen viento de nuestra Guajira desértica me lleve a seguir creciendo en búsqueda de nuestro origen, de mi Irruku, el Irruku de los hermanos Guayú, para reafirmar nuestra historia. Hagamos juntos la televisión que queremos. A partir de la Constitución Política de 1991, se reconoce en Colombia que es un país pluriétnico, biodiverso y multicultural. Eso significa que se le da por primera vez en la historia una importancia y un papel protagónico no solamente a los que hablamos español, castellano en las grandes ciudades, los que nos comportamos como comillas blancos o, para ser más exactos, los que somos mestizos, sino también a todas las poblaciones, a todas las naciones indígenas con todos sus idiomas, los afrocolombianos con sus idiomas, los raizales de San Andrés con su creol. Es decir, la Constitución habla de un país que es incluyente y sobre todo que es multicultural. Por ese motivo, la programación de Señal Colombia le apunta a mostrar ese país. Programas dedicados a los indígenas, a los afros, a los raizales, programas realizados por ellos mismos de alguna manera o de muchas maneras, para ser más exactos. La televisión pública regional también lo ha hecho. A mí personalmente me encanta ver el canal Teleislas de San Andrés, un canal que es hecho, hay que decirlo, con las uñas, con muy poco presupuesto, pero en el cual uno se encuentra con esa cultura sanandresana que habla en 3 idiomas, en inglés, en creol y en español, y eso está perfectamente reflejado en ese canal. Ese tipo de programación Señal Colombia también la tiene en lenguas indígenas, programas con subtítulos en los cuales uno escucha el lenguaje indígena. Cajoto ñashi. Amas que hay te wahuay para camay rolo pienso no le alat tío wow. No hori bueno es mapi wanay. Sí, ma insuri to wakuhar. Pirane tanto wamuri to igual que sat pino. Acá tan que le van a las puya la shima ya. Ko ujer man tan que la chica man hatia para que man alin por si pa ir to makat so muy
Pero no solamente es el tema del idioma y de los paisajes y del folclore, sino también los problemas que tienen, las inquietudes, que les falta, lo que ellos quieren decir después de tantas décadas de haber sido silenciados, de haber sido considerados menores de edad. Todos los habitantes de Jaquirasabi tuvieron que vivir situaciones muy dolorosas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. ¿De qué comunidad salieron usted y su familia? De Tosimo. De mamá Duana Campe llamó mamá Walisi, 3 años en Baburu de desplazación Hamumba Nama. Por ese motivo vale la pena resaltar que Señal Colombia, de alguna manera, ha hecho la tarea. Pero, ¿es suficiente? ¿Basta con que solamente el canal de televisión pública nacional se encargue de mostrar estos contenidos? ¿No debería ser una responsabilidad de todos los medios del país, independientemente de que sean públicos, comerciales o privados? Para seguir hablando de este tema de cómo se ven en televisión los pueblos indígenas de Colombia, hemos invitado a Silsa Matilde Arias Martínez de la UNIC y también a Fabiola Telles de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, bienvenidas, gracias por venir al programa. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, gracias a la vida por esta oportunidad. Muy bien, bueno, hablemos un poco del Día Internacional de las Naciones Indígenas. A mí me gusta que haya empezado así, que digan naciones indígenas, claro, y no poblaciones indígenas, porque los pueblos indígenas de hecho somos naciones. Claro que sí. Entonces, buen punto. Creo que no es el nombre oficial, es Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, pero yo también prefiero decir naciones indígenas. ¿Cuál es el objetivo de esta celebración? ¿Cómo nació? Bueno, la celebración del 9 de agosto, la institución del 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se hace por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1994, previo al decenio indígena. Y la idea es que en este día se conmemore y se reconozca que son unas poblaciones que tienen unos problemas, que afrentan unas debilidades y que están, digamos, en un proceso de preservación como patrimonio de la humanidad. Porque no era fácil ir de una comunidad a otra por la intensificación del conflicto, porque si se subía desde la parte baja hacia la parte de arriba, era estigmatizado que pertenecía a las autodefensas o al ejército, y si bajaba desde la parte de arriba hacia abajo, era estigmatizado que pertenecía a las frentes, a la FARC o al ELN. ¿Para ustedes qué importancia tiene ese día? Pero yo creo que además de reconocer, yo creo que es reconocer. La idea es que no quede como un cliché, claro, de que hay un pueblos indígenas como tal, sino creo que así como conmemoran o celebran otras temáticas, sino que se vean y se reconozcan todas las acciones afirmativas de los pueblos indígenas y se reconozcan a los indígenas como sujetos políticos en el quehacer de lo cotidiano, pero también de lo político. Entonces, lo vemos de esa manera y visto de esa manera, sí hay una posibilidad, por supuesto, de reconocimiento de las acciones afirmativas de los pueblos indígenas. Fabiola, ¿y la televisión qué papel ha jugado para reconocer estos pueblos, estas naciones indígenas? Bueno, pues mira, nosotros como Autoridad Nacional de Televisión en los últimos años, para esta fecha, hacemos un mensaje institucional que es realizado por colectivos audiovisuales indígenas. Y ellos son los que deciden el contenido que quieren mostrar y es una forma de visibilizarlos y de aprender un poco más acerca de su cultura y de todo lo que aportan a nuestra riqueza cultural y patrimonial. Adicionalmente, pues desde la autoridad hemos trabajado de manera conjunta con las organizaciones indígenas. En Colombia hay 5 organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación y hemos venido trabajando en diferentes acciones encaminadas a que haya más producciones audiovisuales en la televisión, a que los indígenas tengan la oportunidad de mostrar sus propias historias y sus propias vivencias, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de ellos y pues, que sean producciones realizadas por ellos. Eso lo hemos hecho a través de las convocatorias de fomento del Fondo para la Promoción de la Televisión Pública.
¿Ustedes cómo se sienten representados por la televisión? Yo creo que hay que diferenciar la televisión pública y la televisión comercial. Y eso es un abismo. Y más en los últimos, cuando estamos en un movimiento de abejas, precisamente, de enjambres, defendiendo lo público, defendiendo el reconocimiento y la representación y la autorrepresentación en lo público. Entonces yo creo que habría que diferenciar y hay que hacerlo obligatoriamente porque hay que reconocer que lo público ha venido aperturando mucho más, que hayan voces y que se vean las diferencias, que se vean esas particularidades de las poblaciones, pero todavía no llegamos a lo ideal, porque lo ideal es obviamente que tengamos nosotros no solo acceso, sino participación, que es diferente. La ley está establecida que haya acceso y participación. Y en lo masivo, y lo que tiene que ver con lo comercial, pues sí, se desdibuja, ahí sí, se desdibuja mucho la representación de los pueblos indígenas y ahí sí nos ven como el folclore de la democracia. Entonces, si no tengo el atuendo, pues pasan el que es el que tiene el atuendo, el que tiene el penacho, el que está maquillado, el que tiene el vestido tradicional, pero muy poco las voces o la representación de los pueblos indígenas como sujetos colectivos y sujetos políticos. Lo que hago me gusta, acompañar a la gente, si hay que tomar decisiones las tomo, frente a la violación de derechos humanos y frente al conflicto armado, que es el tema que más victimizó al pueblo arhuaco. Mi participación se debe al acompañamiento colectivo de autoridades, de mamos, de comunidades, y eso me gusta hacerlo. Bueno, más adelante vamos a seguir con esta conversación con ustedes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Etnia. La palabra etnia viene del griego etnos, que significa pueblo o nación. Define a una población humana en la que los miembros se identifican entre ellos a través de su genealogía o ascendencia común. Normalmente están unidas por prácticas culturales, lingüísticas, religiosas o de comportamientos, por lo que configuran una estructura social y política y un territorio, y por ello no se deben confundir con el término raza, que normalmente se refiere a factores morfológicos. Mi nombre es Moisés Felipe Caicedo Viveros, soy nacido acá en Bogotá, tengo 33 años, trabajo en una empresa de alimentos actualmente. Me gusta mucho la televisión de la que yo puedo hacer una crítica constructiva, mostrándole a mi hija lo bueno y lo malo que puede haber en el mundo a través de la televisión, pues porque hasta ahorita tiene 5 añitos. Tenemos lo propio nuestro, que sigamos la tradición, que alguien nazca o ya haya nacido y coja la tradición de nosotros, que no se pierda la verdadera cultura de nosotros, porque el verdadero libertador de la patria son indígenas y no nos tienen en cuenta, nos tienen abandonados. La historia no cuenta con nosotros. O sea, tenemos que darle el reconocimiento que se merecen. Digamos, no solo el 9 de agosto, sino que digamos el 9 de agosto los vamos a celebrar a ellos y que el Día de las Comunidades Indígenas y ya no más. Y de nosotros como sociedad yo creo que les debemos un poquito a ellos también, por no decir que demasiado. Yo tengo sangre india y lo voy a decir por mí. Yo a veces veo un indio en la calle y yo prefiero no darle la moneda, pero sí darle de comer. Pero aquí somos muy doble moralistas. Hay gente que prefiere pararse al otro lado de la calle, mirar para el piso, hacer que está hablando por el celular. Pero lucen con orgullo la bata guayú, el sombrero volteado, la mochilita,
pero entonces no saben el trabajo que eso conlleva. Porque, digamos, a mí algo que me gusta mucho, digamos, es cuando paso por ahí por donde están los indios y ellos están hablando en su lengua. Y yo decía, si mi abuelo era indio, ¿yo por qué no sé hablar esto? O sea, ¿yo por qué no entiendo lo que ellos están diciendo? Si esas son mis raíces. O sea, mis raíces, pues más que todo son negras, ¿sí? Pero yo me identifico mucho con los indígenas. Ser guayú es un orgullo muy grande. Es llevar esa sangre indígena por las venas, es amar la cultura, es sentirla, es vivirla. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuamos nuestra conversación con Silsa Matilde Arias Martínez y con Fabiola Telles. ¿Cómo ven ustedes esa representación de la que hablaban sobre lo indígena? ¿Y qué tanto eso ha permeado, decir, que una persona de las ciudades, o lo que llaman ustedes con toda la razón los mestizos, perciben de ustedes, las poblaciones indígenas, y también cómo la televisión, desde la Autoridad Nacional de Televisión se ve esta circunstancia, este fenómeno? Yo creo que primera medida es lo que hablábamos ahora ratito del tema de reconocimiento en las particularidades, no en las diferencias. Pero ahora en el conflicto reciente se ve, obviamente, la dispersión de los pueblos indígenas en lugares que era impensable que estuviesen algunas poblaciones. Caso en Vera, por ejemplo, caso de la nación en Vera, están determinados por cinco brazos, 5 ramas de ese gran árbol que es el GNN, que es una sola nación. Y están hoy entre 18 o 20 pueblos, en 20 departamentos. Y eso gracias o resultado del conflicto reciente del país. Sí, por ejemplo, en Bogotá uno ve bastantes emberas vendiendo artesanías. Y compartiendo, entonces le dice vendiendo, listo, y hoy por hoy, pero tú lo ves así, están vendiendo. Pero hay otro que le dice, ay, están por ahí mendigando, son el problema uno de los problemas de Bogotá, y no solo de Bogotá, que usted los ve dispersos, están en La Guajira, están en Tolima, pero ellos no son, su raíz no es, claro, es en la parte suroccidental de Colombia. Los procesos de aculturación están relacionados con la integración cultural, que es inevitable por condiciones naturales y con una lucha irremediable entre el pasado y el presente. Pues nosotros desde la autoridad hemos hecho unos ejercicios de observación de contenidos audiovisuales en los canales públicos y en los canales privados de contenidos étnicos. Y lo que hemos visto es que la mayoría de los documentales hechos, por ejemplo, por los canales públicos, no son hechos por los indígenas, son hechos por occidentales queriendo mostrar la cultura indígena y queriendo enseñarnos acerca de la cultura indígena. Y pues en los canales privados, pues lo que sí hemos visto es que la caracterización que se hace, la representación que se hace de los pueblos indígenas no corresponde muchas veces con la realidad, y esto ha generado unas molestias por parte de las organizaciones indígenas, que inclusive han llegado hasta procesos judiciales contra los canales. Lo que estamos haciendo desde la autoridad es trabajando conjuntamente con los indígenas para fortalecer sus procesos de comunicación y que desde su autonomía y desde lo propio puedan tener producciones que sean vistas en los canales públicos. Y con el tema de los canales privados, pues hemos trabajado o estamos trabajando en unos ejercicios de socialización y de sensibilización para que haya un conocimiento mutuo y un respeto mutuo por las características, lo que dice Silsa, las particularidades de cada pueblo, y aprender a respetarnos en las diferencias. Fabiola, ¿ustedes tienen estudios o observaciones de cómo percibe la población en general, el colombiano televidente, esta programación indígena de los pueblos nativos? ¿Cómo la ven? ¿Hay como alguna información? ¿Cómo es esa interacción, llamémoslo así? Nosotros hemos hecho algunos ejercicios de observación, pero quiero volver un poquito sobre el tema del plan de televisión indígena. Claro. Y sobre cómo se garantizaría el derecho, el acceso de estos grupos al servicio de televisión. En este momento nosotros estamos arrancando con la implementación de ese plan, que es a 10 años. Y lo que se busca no es que nosotros definamos, como tú dices, una franja que diga, esta es la franja de contenido étnico, ni o que se catalogue un programa específicamente como hecho por indígenas.
lo que se busca es generar una mayor participación y un mayor acceso a los medios de comunicación, garantizarles a ellos el derecho a la comunicación, pero respetando su autonomía y su autodeterminación. Yo creo que también como jóvenes indígenas tenemos una mirada diferente a cómo narrar nuestras historias propias, porque yo creo que una de las cosas o uno de los ingredientes que hace la diferenciación es que podemos contar o podemos escuchar a nuestros abuelos desde nuestro idioma materno y podemos cómo transmitimos eso hacia las pantallas, porque hay otras miradas desde las comunidades indígenas que también deben ser escuchadas. ¿Ustedes quieren enviarle algún mensaje a los televidentes? Nosotros somos parte, somos sujetos sociales y sujetos políticos de este país. Y somos también parte de una nación, con unas particularidades. Que aperturemos la conversada, que hablemos, que dialoguemos precisamente hacia una agenda, pero también una agenda indígena, pero también una agenda de la interculturalidad de este país. Fabiola. Bueno, pues desde la autoridad yo creo que el mensaje sobre todo es para las organizaciones indígenas, para ratificarles nuestro compromiso para seguir trabajando de la mano con ellos y que vamos a continuar por esa senda y sobre todo honraremos nuestra palabra y cumpliremos los compromisos que hemos adquirido con la Mesa Permanente de Concertación. Bueno, Silsa, Fabiola, muchísimas gracias por haber estado en el programa. A ti, a ustedes. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo la televisión aborda el tema de las naciones indígenas. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren saber de la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.